ya que estamos en La Plata, bueno será hablar de un poeta que pasó mucho tiempo allí en La Plata, como que murió en La Plata. Sin embargo, no nació en La Plata. Nació en San Justo. Estamos en el año 1854. Y se llamaba Pedro Bonifacio Palacios. En realidad se llamaba Pedro B. Palacios. Nadie supo nunca si realmente se llamaba Bonifacio. Hay largas y bizantinas discusiones acerca de esto, que si el Bonifacio que es el registro civil, que no sé qué pasó, ¿qué registro civil? No había registro civil. En la iglesia. Las actas de las iglesias, bueno, claro. Toda esta historia, hay discusión acerca de la B de Pedro B. Palacio, pero parece que es Bonifacio. De todos modos, la gente lo conoce como Almafuerte. Él mismo firmaba sus artículos periodísticos como Almafuerte y así se lo recuerda. Pero bueno, fue una vida tan tremenda la de Palacio, ¿no? Muerta su madre, abandonado por su padre, quedó al cuidado de unos parientes que lo trataron bien, pero que no apreciaron mucho su talento. Y fíjese, su primera aspiración, su primera y no cumplida aspiración, fue destacarse en la pintura. Él pintaba y pidió una beca oficial para perfeccionarse en Europa, y la beca le fue negada. Están los textos de la Cámara, en el diario de la Cámara de Diputados, están las discusiones en donde se trata este asunto de la beca a Palacios, si se la dan y se la dan, y es muy gracioso, ¿no? Ya a los 16 años dirigió una escuelita, como saben ustedes, en Trenquelauquen, donde incluso parece que llegó a recibir la visita de su admirado Sarmiento. Pero ahí, por problemas políticos y qué sé yo, se tuvo que venir a La Plata, y ahí trabajó en el diario Buenos Aires, dirigió también después el diario El Pueblo, estuvo vinculado con los radicales, por más que a él no le gustaba la política en ese sentido electoralista ni nada, sino que tenía así unos ideales y era muy fervoroso en esto. Debemos recordar que en un sentido institucional al menos son los tiempos de pañales realmente de la patria, porque esto viene después de su nacimiento, es poco después de lo que se llama aún equivocadamente quizás la Organización Nacional, y es el surgimiento de todas estas tendencias, ¿no? Tanto es que dice Borges que le tocó una mala época para vivir, porque tal vez en el Asia Menor, en alguna ciudad del Islam, hubiera sido un hombre santo, muy respetado y muy escuchado. Tal vez en otras épocas hubiera sido un profeta, pero le tocó la provincia de Buenos Aires en el fin del siglo pasado, los ranchos de madera, los caminos de tierra, el atraso, y no era una buena época para Almafuerte ni para nadie. Para nadie. Pero hablemos un poco de Almafuerte como poeta. Desde luego, no era un artífice. Los defectos de Almafuerte como poeta, bueno, son evidentes, y como dice Borges, a veces lindan con la parodia. Pero también es evidente su fuerza poética, que es un poco inexplicable. E insisto en esto, que es un poeta profeta más que artífice. Es un hombre de sangre, de fervor. No es esa clase de poetas que quizás nos gustan más a nosotros. Quizás hasta le faltó una guerra. Estoy pensando en esa gente que en las barricadas del 36 al 39 podían leer sus poemas para inflamar a las huestes por ahí. Tampoco tuvo eso. Y tampoco tuvo esa posibilidad. Tampoco tuvo esa posibilidad. A lo más que se acercó fue a los sucesos de 1890. Que bueno, con la importancia que tuvieron, desde luego no fueron sucesos muy sangrientos ni que modificaron la historia. Quería hablar de esto, que es quizá lo más importante, o lo más extravagante de esto que vamos a decir hoy. Es fama que Palacios a lo largo de su vida fue un hombre casto. Dice Borges civilinamente, fue involuntariamente casto. Él creía que el amor y la felicidad común de los hombres era una cosa horrorosa e indeseable. La felicidad vulgar le producía un horror sagrado. Y ese horror sagrado tenía la forma del desdén y de la reprobación. De nuevo fue un poeta desdichado. Pero más importante que las desdichas que sus versos señalan, es quizá
la aceptación que él hace de esas desdichas. Por ejemplo, ahí lo tiene a Dostoyevsky, por ejemplo. Es evidente que ha sido un hombre desdichado. El otro también, un chiquitito. Ninguno de estos artistas que han contado su soledad y su frustración han elaborado como Almafuerte lo que podría llamarse una doctrina general de la frustración. Almafuerte creía realmente que el fracaso no era un estigma suyo, sino el destino sustancial y final de todos los hombres. El tipo creía que no había otra posibilidad que el fracaso. Y así ha escrito, por ejemplo, la felicidad humana no ha entrado en los designios de Dios. Y esto no aparece en ningún otro poeta que yo recuerde de la historia. Ese pesimismo, dice Borges de Almafuerte, excede los límites del Eclesiastés y de Marco Aurelio, porque estos dos, por ejemplo, denostaban el mundo, pero bueno, alababan al hombre justo, al que se identificaba con Dios. Pero Almafuerte no. Para Almafuerte, por ejemplo, y voy a leer un libro que está en unos versos que han estado mucho en este programa. Digo, para Almafuerte, la virtud es un azar. La virtud es una cosa totalmente azarosa, algo que uno liga, una carta que uno liga. Y dice, yo repudié al feliz, al potentado, al honesto, al armónico y al fuerte, porque pensé que les tocó la suerte, como a cualquier taur afortunado. Esto es fortísimo. Es fortísimo, no aparece casi en ninguna parte. No. Es una idea absolutamente demoníaca, y si bien no se puede certificar que sea nueva, muy poco usual, de que la virtud no es más que una carta que uno liga. Hombre de Dios. Y Spinoza condenó al arrepentimiento porque pensaba que tenía que ver con la tristeza, y en ese sentido Almafuerte odiaba el perdón, porque le parecía que había algo en él de pedantería, de condescendencia altanera. Y así dice, leo Almafuerte, cuando el Hijo de Dios, el inefable, perdonó desde el Gólgota al perverso, puso sobre la faz del universo la más horrible injuria imaginable. Es un verso fortísimo. No el verso de un artífice, pero un verso que encierra una idea impresionante. Hurgando mucho a lo sumo me viene a las narices del olfato literario, digo, algún remoto Tufilio Nisciano, por ahí en ese grado de guerra contra... Que Luciano, como él, era un místico sin Dios. Un hombre que vivió en una época sin Dios. Pero Almafuerte era un hombre con un gran sentido religioso y sin Dios. Es eso lo extraño, es eso. Sí. Fíjese, este es más blando, pero también condena el perdón. Pero agarra por otro camino, y yo casi suscribiría estos dos versos. No soy el Cristo Dios que te perdona, soy un Cristo mejor, el que te ama. Y esto está muy bien también. Leyó muy poco Almafuerte, leyó poco. Muchos hacen paralelos entre Nietzsche y Schopenhauer. No leyó ninguno de los dos. Hablan de Whitman, no conoció a Whitman. Cuando él murió muy pobre en La Plata, tenía un solo libro, su casa era la Biblia. Despreció también, como Bernard Shaw, El soborno del cielo, pero bueno, ahí desde luego no estaba solo. Y creía, insisto en esto, hondamente, que la felicidad no era deseable. Llegó a escribir, el estado perfecto del hombre es un estado de ansiedad, de anhelación, dice él, una tristeza infinita. El estado perfecto, una tristeza infinita. Sobre la castidad, voluntaria o involuntaria, de Almafuerte, me voy a permitir leer de sus obras completas este fragmento que dice, cállese maestro, sueña con retoñar el triste leño,
Sueñan los pobres ciegos con que ven. Sueña la recua enorme. Yo no sueño. Jamás retoñaré. Él sabía eso. Pero además, tal vez una nunca probada, pero presentida imposibilidad para el amor le haya hecho sospechar una vida destinada a la traición o a la infidelidad de cualquier mujer. Y aquí, en El abismo, tal vez su poema más revelador, dice, fíjense qué espantoso, ¿no? Qué espantoso. Sería este Almafuerte el horror de las redactoras de la revista Emanuel. Oigan esto: mi hogar, si tuviese hogar, sería un huerto sellado, tan solemne, tan aislado como una roca en el mar. Nido azul, nido y altar, todo en él luz y armonía, pero a la primer falsía, todo en él espanto y duelo, como si el alma de Otelo resplandeciese en la mía. Es terrible y espantoso. Aterrador. Es difícil que haya conocido el pobre Almafuerte casi ninguna felicidad en su pobre vida. Murió, insisto, solo en La Plata un 28 de febrero de 1917. Allá por 1910 hubo un grupo numeroso de estudiantes que le pidió a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que costeara la publicación de las obras de Almafuerte, petición que fue denegada. Él solo publicó 2 libros en su vida. Después se publicaron todos. Pero se perdió mucha de su obra inédita. Tuvo una vuelta a Trenquelauquen, a su escuelita, también le fue mal, tuvo que volver. Es difícil que haya conocido alguna felicidad. Hoy hay en La Plata un museo que lo honra. Fue posteriormente un poeta muy popular. Personas que jamás se han acercado a ninguna literatura no conocían, ya estos tiempos son distintos, conocían de memoria a Almafuerte. Mi abuela, que no era una mujer de gran preparación, citaba de memoria a Almafuerte. Cierto es que había entre las personas comunes, años atrás, mayor afición a la lectura, y no era raro que en las familias, incluso en las familias de recursos modestos, uno de los hermanos leyese para los otros. Y había algunos escritores que eran especialmente populares, y uno de ellos era Almafuerte. Pienso en D'Amicis, en Ricardo Gutiérrez, son las que han sido, pero muy, muy populares. Y desde luego nuestro Martín Fierro. Sí, que así, además empezó a circular y así siguió circulando durante largo tiempo. Pero para terminar con esta charla sobre el pobre Palacios, leo esta décima que termina con una línea que yo alguna vez había hecho mía, con cierto regusto por las paradojas verbales. Y dice: yo soy de tal condición que me habrás de maldecir, porque tendrás que vivir en eterna humillación. Soy el alma, la visión, el hermano de Luzbel, que imponente como él blasfema y grita. Ahora, sobre mi testa gravita la maldición del laurel. Esa última línea, la maldición del laurel, es también una visión del don poético, acertadísima. Es una maldición, claro que es una maldición. Después florece en bendiciones. Y acaso, cuando el tipo firma libros en la feria, la gente lo envidia. Pero es una maldición ver allí donde los otros no ven, sentir allí donde los otros no sienten, sufrir allí donde los otros no sufren. Y después a uno le dan el premio Cervantes. Bueno, pero eso no es para los Almafuertes. Justamente, estaba pensando que quizás sería bueno, para empezar con las dedicatorias de rigor, en este caso, pensar en aquellas personas que, teniendo la maldición encima, esa maldición de la posibilidad de un pensamiento propio y terrible, no han tenido la bendición accesoria, digo, la de un Dante, la de los triunfadores, aquellas personas que en algún momento, por lo menos en medio de la miseria, pudieron vislumbrar algún grado de gloria. Y pienso en la gente del error, pienso por ejemplo en
personas cercanas, muy cercanas a nuestra patria, un hombre como Ameguino en sus investigaciones. Pienso también en un hombre como el padre Athanasius Kircher en sus presunciones y sus nuestro amigo, el padre Athanasius Kircher. Nuestro amigo ese querido jesuita, en esa gente que tiene la doble maldición de saber dónde hay una especie de pequeño resplandor de aquella luz terrible y sagrada, y también aquellas gentes que saben que siempre van a estar acompañadas por la sombra y que saben que a lo sumo, si hay un ligero resplandor en sus vidas, eso tiene que ver con la escasa, terrible y muchas veces puramente ocasional compañía de los amigos. Pero quiero decirle algo. Tuvo un crítico muy benevolente, tuvo varios, pero uno también amigo de este programa y muy excelso, Rubén Darío, lo admiró mucho. ¿Y saben quién lo admiró mucho también? Don Miguel de Unamuno. Bueno. Dos grandes amigos de este programa. Y con respecto a con los amigos, que aquellos sucedáneos del amor, aquellos malos sucedáneos del amor, alguna vez hemos dicho, que aquí, por lo menos en este programa de canallas, cambiaríamos al mejor de nuestros amigos por la peor de nuestras amantes. Lo que vamos a escuchar ahora ha sido compuesto por don Pedro Bonifacio Palacios. Ha sido escrito por él, por lo menos se le atribuyen a él estos versos. Y ha puesto música a Carlos Gardel. Y vamos a escuchar la versión de Con los amigos, dedicado a Almafuerte y dedicados a todos los que padecen o han padecido la maldición del laurel.